Emprender, crecer, innovar. Retos y desafíos de empresas prósperas y sostenibles que le aportan a la competitividad de la región. Emprendedores. Una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Atender integralmente la necesidad del cliente y así afrontar sus procesos de manera asertiva desde el área del derecho es uno de los objetivos de Alineados, Servicios Integrales Jurídicos. Mi nombre es Laudis Saumet y en este capítulo de Emprendedores de Cámara FM vamos a hablar de este emprendimiento. Alineados. Su gestora es Paula Andrea Castrillón. Es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia y tiene ya 14 años de experiencia en el mercado laboral. Paula Andrea, bienvenida a Emprendedores de Cámara FM. Hola Laudid, hola oyentes, muchísimas gracias por esta invitación. Paula, ¿cómo nació y cuándo nació Alineados, Servicios Integrales Jurídicos? Alineados nació hace un poco más de 2 años, inicialmente como una idea, como un querer, como un deseo, un anhelo del alma. Cuando yo era gerente de asesoría legal en un Tigo Telecomunicaciones, en el ejercicio de mi profesión, en el ejercicio de mi experiencia profesional, fui identificando por todos estos años que al ejercicio del derecho era necesario incorporarle otros ingredientes, otras herramientas que permitieran contener y acompañar también y asimismo empoderar o generar un espacio en el que los mismos clientes jurídicos pudieran empoderarse de la solución. Yo me estaba formando en ese momento como consteladora familiar, como coach, había terminado mi Master Practitioner PNL, estaba pensando en esta línea del ser, en que otras cosas también quería seguir formándome y pues dije, qué bonito poder integrar todo esto al derecho. Y tuve noches pensando, evaluando cómo podría ser, porque la iniciativa que normalmente tenemos algunos seres humanos es la de la exclusión. Creemos que las cosas son o una cosa o la otra, o que solo podemos ser abogados, o solo podemos acompañar a otros en el ser, o solo podemos creer y vincularnos a lo espiritual. Y pues yo pasé muchas noches pensando cómo poder integrar todo esto a lo que estaba sintiendo que era invitada por Dios y por mi alma. Y ahí nació la historia y la idea de Alineados. Paula, ¿qué es consteladora familiar? Y bueno, nos contabas que trabajabas en uno, entonces tomaste la decisión de retirarte para cumplir tu sueño, para crear tu propia empresa. Sí, fue una decisión tomada en conciencia, amando mucho la empresa, la compañía, porque tengo un sentimiento de gratitud enorme por ella y por quienes fueron mis jefes allá, mis compañeros. Pues yo llevaba 10 años trabajando en la compañía. Yo había ascendido, había empezado como profesional A, luego B, luego C, luego llegué a la gerencia. Eran años de mucho esfuerzo y pues con el vínculo emocional que había también. Y pues tomé esa decisión en un ofrecimiento de un plan de retiro que hubo de la empresa, de una manera sí consciente y con dolor, de tener que soltar también el espacio, la comodidad, salir de la zona de confort, la seguridad que brinda el salario, el círculo social al que se pertenecía. También pensar, por ejemplo, yo en ese momento estaba casada y pensar qué iba a pasar con mi matrimonio y con la estabilidad económica de la casa. Y pues iba a poder afrontar también lo que se requería para la estabilidad económica de la empresa que iba a formar. Y bueno, finalmente pues evalué todo eso y aún con mis temores tomé la decisión y me retiré de la compañía. Consteladora familiar, ¿qué es? Sí, gracias. Bueno, las constelaciones familiares son sencillamente una forma de ver e interpretar la vida y las situaciones que nos permite visualizarlas de una forma
más amplia, o como conocemos un término que se usa holísticamente. Holísticamente entendido dentro de lo integral, ¿cierto? No dentro de lo fenomenológico que a veces las personas usan en la calle coloquialmente, sino poder ver a las personas y a las situaciones dentro de su contexto histórico, transgeneracional, en su entorno económico, político, familiar, saber por qué lo que está sucediendo sucede como sucede, ¿sí? Que hay una fuerza mayor que nos guía y que además nosotros pues también de alguna manera estamos un poco determinados, y digo un poco porque no 100%, por nuestra historia y por nuestro contexto, y la otra parte pues ya corresponde al trabajo personal que cada uno hace. Entonces las constelaciones familiares fueron o son una metodología que trae el maestro Bert Hellinger básicamente, en la que él nos enseña a ver estas situaciones en el contexto, como te explicaba, histórico, transgeneracional, familiar, y poder interpretar así sin exclusiones e incorporando una cosa que nosotros conocemos como los órdenes del amor a nuestra vida y a todas las situaciones en las que estamos inmersos. Paula, no es tan común escuchar que se ofrezcan servicios jurídicos, servicios del derecho asociados a todos estos temas holísticos, a todos estos temas del ser. ¿Cómo fue esa aceptación al principio y cómo ha sido esa aceptación? Hemos hecho un esfuerzo grande. Alguien decía que vender es educar. Entonces, lo primero es invitar a muchas personas a que comprendan que no solamente somos la realidad externa o física, que es la que hemos creado, sino que también hay una realidad interna y que esa determina en mayor medida nuestra realidad externa. Entonces, el proceso, pues, obviamente, por lo que te acabo de decir, no ha sido el más fácil. Hemos hecho un esfuerzo significativo en materia de la estrategia corporativa y en materia del plan de comunicaciones, de la ejecución del plan de comunicaciones, para contarle a las personas qué es esto y también mostrarles un poco que no significa necesariamente que buscar estas estrategias pues vaya a hacer que no apliquen la solución jurídica, porque es que la solución jurídica también es una herramienta, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es enseñarles o mostrarles cómo a la solución jurídica la podemos acompañar de otras formas que nos permitan paz mental, una mayor tranquilidad, un mayor empoderamiento y, lo más importante, una efectiva resolución del conflicto. Porque, por ejemplo, las encuestas que se hicieron de calidad de vida del año pasado demostraron que la mayoría de los conflictos que llegan a la jurisdicción no tienen una efectiva resolución. Y esto pues no es un secreto. Creo que todos en los noticieros hemos visto cómo efectivamente hay congestión de la rama judicial, cómo a pesar de que muchas personas acudan a las soluciones jurídicas, como se entienden pues básicamente las demandas o las diferentes acciones jurisdiccionales, igual las personas siguen con su dolor y siguen con su enojo y a veces ni siquiera se logra resolver realmente lo que estaba generando el conflicto. En algún programa de televisión recientemente yo dije que a veces hacemos pañitos de agua tibia a los abogados. Yo creo que es importante aprender a trabajar en equipo con el cliente, porque nosotros como abogados hemos pues y también pues en muchas otras profesiones, pero yo quiero hablar especialmente de los abogados porque yo soy abogada, ¿cierto? Creo que Dios nos dio una inteligencia, aprender el derecho no es fácil, recordar las normas no es fácil, integrar el derecho normativamente a veces tampoco es tan fácil, y más con la cantidad de normas que se expiden en este país y la diferencia a veces en las mismas sentencias, aunque hablemos del mismo precedente judicial. Entonces, pues tenemos una inteligencia magnífica, ¿cierto? Y a veces no queriendo hacer mal, sino también pues porque queremos hacer bien, llegamos donde el cliente y le decimos, listo, su solución es esta y vamos a hacer esto y ya. Y a veces poco dejamos hablar al cliente, poco hacemos trabajo en equipo con el cliente, a veces poco caemos en cuenta de que un detalle que el cliente nos pueda contar puede ser determinante a la hora de ganar un proceso o a la hora de levantar una prueba, conseguir una prueba, ¿cierto? Pues volviendo a tu pregunta, ha sido un trabajo sí de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo en este año y bueno, integrando, buscando cómo todos aprendamos el valor de incorporar estos temas al ejercicio del derecho.
Emprendedores. Una producción de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Continuamos en Emprendedores de Cámara FM hablando de Alineados Servicios Integrales Jurídicos. Su gestora, su emprendedora, la mujer que está detrás de este emprendimiento es Paula Andrea Castrillón. Ella es una abogada que ha decidido unir dos temas, el derecho, pero también muchos temas holísticos y muchos temas del ser. Paula, ¿cuáles son los servicios entonces puntuales que se ofrecen en Alineados? Nosotros tenemos claramente la asesoría y la representación jurídica en todas las áreas del derecho, porque pues para ello nos acompañamos de otros profesionales idóneos en todas las áreas del derecho, como te digo. Entonces, pues mi labor ahí es liderar, claro, mi labor es generar como estos espacios, mi labor es gerenciar. Sin embargo, tiene que haber profesionales especializados pues en cada área del derecho, porque el servicio se presta ante todo con calidad. Lo otro es que nosotros prestamos servicios de coaching, integramos entonces otros profesionales, porque básicamente estamos constituidos es como un grupo de profesionales alrededor de la solución jurídica. Entonces, si la solución jurídica o si se trata, por ejemplo, de una empresa, podemos contar con asesores estratégicos, asesores financieros, contadores, negociadores. Entonces, cada caso nos irá planteando qué profesional es el que requerimos, porque es que la solución es diseñada por nosotros, ¿sí? Y traemos las herramientas jurídicas y diseñamos la solución. Paula, entonces nos contabas asesoría jurídica, pero ustedes también tienen clínica del derecho, el de coaching ya no los habías mencionado y recientemente tienen sala de soluciones. ¿Qué es eso? Bueno, la Clínica del Derecho es una figura, una institución que estamos implementando para acompañar a todos los profesionales en el desarrollo, todos los profesionales de la comunidad jurídica. ¿Por qué lo planteo así? Porque no solamente es para abogados. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos funcionarios públicos que son ingenieros, que son contadores, que sí. Todo lo que es la comunidad jurídica hay pues una multitud de profesionales y entonces lo que hacemos ahí desde la Clínica del Derecho es acompañarlos en el desarrollo de sus competencias técnicas, que son básicamente las asociadas a su profesión, y las competencias blandas, que son las que tienen que ver ya con las actitudes y las aptitudes. Bueno, y la sala de soluciones es un nuevo servicio que tenemos ahora, buscando precisamente que no necesariamente tengamos que acudir de una vez a la jurisdicción o necesariamente a la conciliación como método alternativo de solución de conflictos, sino que podamos aplicar otros métodos alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo la mediación, y que puedan ser documentados a través de un contrato que nosotros conocemos como la transacción, que presta mérito ejecutivo. Entonces, por ejemplo, dos partes en conflicto, en un conflicto X, algunas veces pueden querer sentarse frente a frente y conversar sobre su asunto y resolverlo, y otras veces no. Otras veces quieren resolverlo de otra forma, pero no quieren verse. Y cuando no quieren verse, necesitamos una persona que esté de un lado, escuche asertivamente y sea capaz de venir al otro lado y hacer ese puente de comunicación, entregar también de una manera asertiva la información, tratando de generar justamente eso, un puente, ¿sí? Entonces, al generarse este puente, pues ambas partes pueden ir entrando en razón, pueden ir haciendo nuevas comprensiones y pueden irse abriendo a la solución, de tal manera que en un momento dado la solución pueda concretarse, y la concretamos algunas veces a través, por ejemplo, del contrato de transacción, ¿sí? Paula, estábamos hablando antes de que era un poco difícil para ti porque te toca educar un poco en este tema. ¿Quién fue tu primer cliente? ¿Quién fue esa primera persona que creyó en estos procesos? Bueno, mi primer cliente fue un cliente de un asunto de familia. Fue un asunto de familia para una impugnación de una paternidad, y pues es una historia más bien hermosa porque pues es un derecho que no es disponible, ¿cierto? Excepto cuando se presenta la demanda en un determinado tiempo. Bueno, en fin, ya esos términos son ya muy jurídicos. La cuestión es que
en las conversaciones logramos establecer qué era lo que estaba pasando, qué era lo que quería esa menor, qué era lo que quería el padre biológico, qué era lo que quería el padre de crianza, qué era lo que quería la madre, y pues felizmente logramos resolver el asunto. Y el segundo cliente fue un caso de un divorcio, un caso de una persona que llegó a nuestro consultorio pidiendo un divorcio, que se quería divorciar, y cuando yo empecé a preguntarle por qué era lo que estaba pasando, para qué, bueno, todo el contexto, y haciendo también un poco de coaching con él, logramos identificar que realmente eso no era lo que quería. Entonces le hicimos el planteamiento de que nosotros también podíamos ofrecerle estos otros servicios de coaching o de terapia familiar o de terapia de pareja. Y él se abrió, dijo, listo, yo quiero ensayar a ver qué pasa. Tenía también miedos y preguntó, bueno, ¿y si yo llego y ella insiste en que me quiero divorciar, en que se quiere divorciar? Yo le dije, tranquilo, nosotros desde esta visión entendemos que el trabajo real que hay que hacer es el que hace cada uno. Entonces, el autocontrol, la asertividad, trabajamos como esos elementos. Y bueno, él se fue cuando en menos de una semana me estaba llamando ella, la señora que se la podía atender, porque había visto y sentido una actitud diferente en él y que quería saber qué estaba pasando. Le expliqué y entonces ella dijo, yo también quiero empezar el proceso. Y empezamos con ella. En el camino encontramos que también por un tema de salud de la relación y pues para todos era conveniente que ella se acompañara de otro profesional, y entonces seguimos haciendo el trabajo con él, ella también con otro profesional, y pues finalmente el divorcio no se dio. Entonces, como hay casos en donde se da la solución jurídica por la que el cliente llegó, porque o es el camino o porque revisado el proceso encontramos que efectivamente es la solución que se requiere para el caso, o porque simplemente el cliente dice es lo que quiero y no hagamos lo adicional. También hay casos de experiencias muy lindas donde logramos hacer esa otra parte del servicio, ¿sí? O esa otra parte de la tarea. Esos son como mis primeros clientes. Bueno, Paola, tu idea nació hace 2 años, hace 1 año están constituidos legalmente, nos acabaste de contar la historia de tus 2 primeros clientes, y a la fecha, en este año, ¿cuántos clientes has podido tener? Sí, este año hemos tenido alrededor de unos 35, 40 clientes. Personas que, como te decía ahorita, llegan y unos dicen, no, solo lo jurídico, por favor. Y claro, solo lo jurídico se les ofrece porque ese es su interés. O casos en los que hemos visto que pues no, o sea, lo jurídico es lo único que hay que hacer ahí, además de acompañarlos a ellos mismos como en el proceso desde lo que llamamos nosotros contención, ¿cierto? Hemos tenido esta cantidad de clientes y otros pues que, como te decía ahorita, pues se han abierto a experimentar otras opciones y otras alternativas. Paula, ¿y cómo está conformado tu equipo de trabajo? Bueno, nosotros somos vinculados con contrato de trabajo, 5 personas en este momento. Tenemos una persona que nos acompaña en todo este proceso de mercadeo, que más que mercadeo es educación, como dije. Tengo 2 abogadas, está el director administrativo y financiero, y estoy yo en la gerencia. Adicionalmente a esto tenemos, y el asistente, la persona que nos apoya administrativamente. Adicionalmente a esto tengo unos profesionales o unos asesores estratégicos para la compañía, que pues no tienen que estar vinculados, pero son nuestros consultores. Entonces hay una empresa que hace toda la parte de comunicaciones, no necesariamente redes, sino comunicaciones completa con el plan de medio de comunicaciones. Y tenemos otra empresa que hace todo el acompañamiento en la consultoría estratégica. Eso desde la parte operativa, ¿cierto? Ahora, como te explicaba al principio, como somos un grupo de profesionales alrededor de la solución, también tenemos unos aliados estratégicos. Entonces yo tengo mi grupo de profesionales en todas las diferentes áreas del ejercicio profesional, y no solamente ramas del derecho, y para casos puntuales entonces yo ya sé que trabajamos juntos. Entonces si el tema es tributario, o si al contrario yo tengo un tema contable, o si tengo un tema estratégico de una compañía que antes que una
una solución jurídica requiere una asesoría estratégica, dependiendo de vinculo a los aliados que tenemos. Bueno, Paula, ustedes llevan un año de constituidos legalmente. ¿Qué les ha permitido ser formales? ¿Qué les ha permitido la formalización? Formalizarnos nos ha permitido ante todo poder entrar al sector corporativo. Es muy importante. Los emprendedores muchas veces pues arrancamos sin considerar la importancia de la formalización, pero eso es un poco también respondiendo a los miedos que tenemos, ¿cierto? Entonces, algunos emprendedores creemos que la carga tributaria, este asunto de tener un plan estratégico, el asunto de tener un plan de comunicaciones, el asunto de constituirnos con los gastos que esto implica, la carga laboral, y efectivamente, o sea, hay estudios que muestran lo menos fácil que es comenzar y empezar empresa ahora en el país. Sin embargo, cuando hacemos las cosas, puedo usar este término, al derecho, ¿cierto? O en el derecho, y nos constituimos y asumimos sí con miedo y con esfuerzo, ¿cierto? Porque hay que esforzarse por conseguir los clientes, hay que esforzarse por tener la liquidez para cumplir con las obligaciones tributarias, hay que esforzarse por cumplir con los proveedores, ¿cierto? Sin embargo, cuando asumimos y decimos, bueno, voy a dar el paso y me voy a formalizar, empiezan a abrirse también otras puertas. Entonces empezamos a recibir otros apoyos, como cuáles, como el de Cámara de Comercio, como cuáles, como empezar a ser recibidos en el sector corporativo y poder ya tener contratos con empresas de una manera pues más formal y más permanente, como cuáles, como ya ser reconocidos también en el medio como compañía con el respaldo que da eso, porque no es lo mismo que un cliente afuera te vea como una persona natural que está contratando a que el cliente te vea como una empresa con una rigurosidad y con una seriedad que si pues tú faltas esperando que no a las obligaciones que tienes que tener como proveedor suyo de servicios, él pues también puede respaldarse. Entonces eso genera seguridad, eso genera empoderamiento en el medio, genera realmente muchas ventajas. Paula, ¿para dónde va alineados servicios integrales jurídicos y toda esta estrategia, esta empresa que de alguna forma rompe paradigmas? Pues Alineados ya nació, ya empezó a caminar, ya tiene ganas de correr, está corriendo yo creo, y en este momento ¿para dónde vamos a posicionarnos? A una etapa muy importante después de la primera infancia, trayendo como si fuéramos, ¿cierto? Porque todas las empresas son como niños, nacen, crecen, se fortalecen. Entonces, en este momento la prioridad es esa, fortalecernos y posicionarnos, aprender de las cosas pues que tenemos que aprender, porque todos cometemos errores, todos tenemos situaciones de aprendizaje, hasta en las mejores familias se ve eso, hasta en las mejores empresas, las personas más pudientes económicamente también los han tenido, se han quebrado, han vuelto a empezar, en fin. Entonces, en este momento la prioridad para Alineados es posicionarse y posteriormente abrir nuevos mercados. Bueno, Paula, y una última inquietud, ya vamos cerrando un poco esta entrevista que es más una conversación. ¿Cuáles son tus recomendaciones a esos emprendedores que tienen solamente una idea de negocios y que tienen una idea de negocios un poco loca, así como la tuya cuando nació? ¿Cuál es esa recomendación para que ellos se lancen, al agua y puedan surgir su idea de negocio y su emprendimiento? Lo primero es mantener las ganas. Es muy importante y no dejarse distraer, o sea, mantener el foco en la idea, mantener el foco en el proyecto, mantener el foco en el propósito, ¿sí? Porque esa fuerza, ese interés que tienen de esa idea poco loca, como la llamabas, es ese móvil que los va a mantener ahí y que aún en los momentos de aprendizaje importantes que van a llegar, los va a seguir manteniendo, ¿cierto? Entonces, la primera recomendación es esa, desde adentro, mantener el foco, mantener el propósito, mantenerse en las ganas. Lo segundo es revisar su círculo, es muy importante, porque es que a veces el círculo nos desestimula.
Entonces hay que rodearse de personas que los quieran ayudar, de asesores que quieran que ustedes crezcan, no de personas o asesores que les digan, mira, tu idea es demasiado loca, o tu idea no se puede, o esto es imposible, o esto es difícil. No, pues que se rodeen de personas que los empoderen. Lo tercero, en sus equipos de trabajo, cuando conformen equipos de trabajo, también necesitan equipos de trabajo que los empoderen como líderes. Es que estamos acostumbrados en el medio a que el líder es el que empodera al equipo, y efectivamente el líder mueve el equipo, pero el equipo ayuda también a empoderar al líder. Si hay un equipo que está, Napoleón Hill habla de las mentes brillantes, si hay un equipo que te desarmonice, si tú tienes un miembro en el equipo que te desestabilice, que no sea la persona que te está apoyando, que te está empujando, sino que tú antes tengas que gastar o invertir mayor energía en esa persona, no es entonces la persona idónea en el momento, ¿sí? Es muy importante eso, porque tú necesitas tu energía en poder sacar un propósito mayor en el momento. Bueno, es Paula Andrea Castrillón Echeverry, gerente de Alineados Servicios Integrales Jurídicos. Paula, muchas gracias por acompañarnos en Emprendedores de Cámara FM. Muchas felicitaciones y mucha suerte en tu negocio. Muchísimas gracias, les agradezco enormemente esta invitación, este espacio tan hermoso, y pues muchas gracias a todos los oyentes que estuvieron atentos a la entrevista. Bueno, y a todos nuestros oyentes, nos vemos en un próximo capítulo, en una próxima edición de Emprendedores de Cámara FM.